Entonces, cada 15 días nosotros nos reunimos en una charla que pueda ser importante para el paciente y para la familia para poder llevar esta situación, no que de la mejor manera, no, sino para poder encontrarle una oportunidad y no solamente verlo de una manera catastrófica. A veces lo hemos visto así o no, de una manera difícil, pensando que de repente es lo último y asociando el cáncer de repente al dolor, al sufrimiento, al duelo, a la muerte. Nuestro tema de hoy es cuidados del paciente oncológico. ¿Quién es paciente aquí? Ya, muy bien. ¿Los demás son impacientes? ¿Qué son? Los cuidadores, ¿verdad? O sea, son la familia. Somos también pacientes porque hay que sufrir con paciencia. Ah, mire qué interesante. ¿Usted es paciente? El acompañante. Ya, pero usted también quiere ser paciente. Tengo que ser paciente, sí. Pero por la paciencia. Por la paciencia. Ok. Entonces, por eso, como no podemos separar al paciente de la familia, somos conscientes que el paciente tiene su cuidador. A veces es un cuidador o a veces son varios cuidadores. Por eso que el tema es cómo cuidar. O sea, es cómo cuidar al paciente, pero también cómo cuidarme yo. ¿Qué le hace pensar a usted? Pregunta terapéutica, ¿no? A ver, ¿qué le hace pensar que está incomodando? Pregunta de consulta psicológica. Pero tome asiento. Ya está, ya ve, ahora ya está en el sillón. Pero ese es negro, porque el otro es el sillón rojo, ¿no? El sillón de la verdad. ¿Cierto o no? Tenemos un sillón rojo acá. Listo, entonces retomemos. Es cómo cuidar, o sea, cómo cuidar a nuestro paciente, pero también cómo cuidarme con amor y no con dolor. ¿Será importante o no? Ok, ¿qué cosas nosotros cuidamos con amor? A ver. ¿Ah? Ya, quererse, amarse. No dejarlo un paciente, así, ¿no? Debe estar acompañado en conjunto. Ya, muy bien. ¿Cuál es el primer amor de uno? ¿Se han puesto a pensar? La humanidad, yo mismo, yo me quiero primero a mí mismo. Ya, usted mismo. Yo alguna vez, sí, es cierto, primero es Dios, pero les cuento. Cuando nosotros nacemos, el primer amor es la mamá. ¿Estamos más o menos de acuerdo o no? Pero, ok, entre comillas, nosotros decimos en psicología, por ahí porque hay un amor casi, o sea, es un amor, nosotros sentimos esa relación afectiva con la madre, porque es la primera persona a la que vemos y el primer vínculo afectivo que tenemos. Ahí a veces nosotros decimos, es el primer amor porque es un amor bueno. Vamos a hablar de repente en términos en los cuales hablamos de buen amor o de amor bueno, que no es lo mismo que tener solo amor. Es como cuando hay hombres o mujeres que dicen, sí, pero yo necesito amar, o necesito estar con alguien. Sí, pero no es lo mismo estar con un buen hombre que estar con un hombre, que estar con una buena mujer que estar con una mujer, que tener un buen amor a solo tener amor. ¿Me dejo entender? Entonces, el cuidado va por ese lado. Si yo me cuido con amor, cuido a otros con amor. Si yo cuido a otros con amor, también voy a tener la capacidad de cuidarme con amor. Y ahí viene lo que usted decía, es como que dice, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú aprendes a amar, vas a poder también amarte a ti. ¿Qué cosa es lo que vamos a tratar entonces de desarrollar? A ver, incluso como un pequeño ejercicio. Por ejemplo, denle la mano al que está a su costado. La que usted guste. Si quiere las dos, no importa. Porque ya está eligiendo, ya mire, ¿verdad? La señorita Elisa, ¿no? ¿Me puedo dar con esa mano? Ok. ¿Qué sienten? ¿Conocen a la persona que está al costado? No. Algunos sí, exacto. Cuando no la conocemos, igual denle la mano, no importa, no se quiere sin dar la mano a alguien, ya está. ¿Ah? Está muy fría mi mano, pero está mejor. Claramente la mano está fría, el corazón está caliente. Ok, muy bien, suéltenla si gustan. ¿Qué sentieron?
sentimos? ¿Calorcito? ¿Sí? ¿La mano está fría? ¿Está tibia? ¿Está caliente? A veces puede ser la temperatura, pero el hecho de sentir a otra persona, tocar a otra persona, podemos sentirnos acompañados realmente. ¿Cierto o no? Cuando nosotros trabajamos con pacientes oncológicos, vamos por ese lado. El tratar de reconocer que el contacto físico, el contacto con respeto, el contacto con amor, el contacto que acompaña, finalmente pasa a ser, como que dice, una de las más importantes medicinas que podemos tener. Aparte de las medicinas científicas, médicas, tipo quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es eso. Quien sabe a dónde va, sabe qué camino tomar. Quien sabe qué cosa es lo que tiene, sabe qué cosa es lo que puede hacer. Si yo sé lo que tiene la persona que amo, con la persona que quiero, a la que acompaño, también voy a saber qué cosa es lo que le van a hacer. Por lo tanto, ahí viene mi compromiso casi inherente, que es conciencia de la enfermedad. Si yo soy paciente, tengo que saber qué es lo que tengo. Y si yo soy cuidador, tengo que saber qué cosa es lo que tiene a quien cuido. Eso me va a permitir, por más difícil que pueda parecer, reconocer también que no es solo el diagnóstico el que hace la diferencia. El diagnóstico es un nombre que está escrito en una historia. La vez pasada que nos encontramos, decíamos, una señora comentaba, perfecto, está escrito allí. Yo tengo dos opciones. O respondo como lo que dice la historia, o respondo realmente como yo me voy sintiendo. ¿Es diferente o no? Entonces, si vamos dándonos la mano entre familia, entonces eso facilitará que pueda sentirme mejor. Ok. Sabemos que hay más de 100 tipos de cáncer, pero gracias de repente a los avances que hay, muchos de estos generan ya la oportunidad de ser tratados y de poder minimizar los riesgos del mismo y que el paciente puede estabilizarse. Pero cuando hablamos del cuidado, hablamos de que se tienen que cuidar aspectos psicológicos y sociales porque van a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de hecho va a influenciar de manera positiva en el proceso de afrontamiento de la enfermedad. Eso es lo que queremos ver. Incluso, el tratamiento de cáncer no solamente va a estar relacionado entonces a lo que ya conocemos de manera convencional, sino que vamos a tomar en cuenta de repente otros aspectos que son emocionales y físicos. En un momento incluso les voy a enseñar cómo sin querer podemos hacer ejercicios, tanto el paciente como el cuidador, que puedan favorecer que podamos sentirnos mejor. El deseo sí mismo de poder estar informados genera que podamos minimizar el riesgo de tener preocupaciones o dudas que no tienen sentido y que la idea es tratar de pedir información exhaustiva que nos pueda ayudar. Entonces, la familia, por ejemplo, ¿quiénes son cuidadores aquí? Eso es. ¿Qué rol tienen? Por ejemplo, ustedes, cuidadores, hermano. ¿Quién más es cuidador? Cuidadora, ustedes, hija. Ustedes, sobrina. ¿Ah? Sobrina. Ustedes, hermano. ¿Quién más es cuidador? Su tía. Ella es mi pretendiente. Ah, verdad, ¿no? Señora Ana María, claro. Ya recuerdo. Ya ustedes, padre, ¿no? Y ustedes, su suegra, o sea, ustedes yerno. Ay, qué interesante, se han dado cuenta que tenemos de todo acá. Tenemos de sobrinas, yerno, muy bien. Ok, entonces, en definitiva, la idea es tratar de ir más allá de la problemática médica para poder trabajar con el paciente y poder tratar de integrar todo lo que podamos hacer, todas las estrategias, de pronto con el paciente, pero sobre todo con la familia en la unidad de convivencia en la que se encuentra. Conviviendo con la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes, los pacientes o incluso los cuidadores, cuando les dieron el diagnóstico recién? Algunos estaban solos, de repente el paciente. Sí. Pero en algún momento otros estaban acompañados. Quiero que recuerden incluso, el impacto fue casi el mismo. Para el paciente, como para el que acompaña, o incluso para el que se entera después en casa. ¿Cierto o no? No, porque yo lo llamé a su trabajo y le dije, hola, futuro viudo, le dije. Ah, recuerdo. ¿Y él qué le dijo?
No entendía, porque no entendía, se quedó mudo. Y después que entendió... No, después fue, vino la primera operación y el pronóstico que dijo el médico y las posibilidades de que pudiera vivir pocos años más y tanta cosa, pero después vino la aceptación, ¿no? O sea... Es importante que nosotros podamos llegar a eso que usted dice, aceptar el diagnóstico, tanto el paciente como la familia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, que hay momentos en los cuales el paciente acepta el diagnóstico, pero la familia no. O y de manera inversa, la familia acepta el diagnóstico, pero el paciente no. O a veces nos hemos dado cuenta que de repente no aceptan el diagnóstico, sino las características y el momento en el que se encuentra la situación de enfermedad. ¿Por qué sí es importante? Porque es la única forma que nos va a permitir reconocer cuáles son también las oportunidades terapéuticas que se tienen. Porque si yo me niego, o si yo me cierro, o si yo de pronto me volteo al diagnóstico y no le doy cara, lo que estoy haciendo es de repente perdiendo las grandes oportunidades terapéuticas que podría tener para afrontar una situación de manera inmediata, en donde yo desee hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que después que yo sepa lo que tengo, confiar y creer. La confianza, ¿qué cosa hace? Que usted pueda de repente, si usted confía en alguien, podría darle hasta las llaves de su casa. ¿Cierto o no? Piensen ustedes por un momento, ¿a quién le darían las llaves de su casa? ¿A quién? De repente a una hermana, de repente a un hermano, de repente, se ponen a pensar, de repente alguno dirá, uy, ¿a quién le daría las llaves de mi casa? O sea, abierto todo. ¿A quién le daría? Nosotros le hemos dado a la señora que nos ayudó con los chicos, ¿no? Hasta cuando viajamos. Ella tenía todo. Exacto. ¿Pero por qué? Por confianza. Eso. ¿A quién le doy entonces las llaves de mi salud? ¿Me dejo entender ahora? ¿En quién? Exacto. ¿En quién confío? Si yo le doy las llaves de mi casa a alguien es porque tiene acceso a todo. Y porque voy a confiar en que esa persona va a cuidar mis cosas como si fuera yo misma. Si yo confío en el médico, voy a dar en él, como diría, las llaves de mi salud, mi expectativa y mi esperanza. A eso vamos. La información cuando yo recibo viene acompañada en el trabajo terapéutico, en el trabajo, en la información que brinda el médico hasta que yo confíe en el médico. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado que grandes respuestas vienen de acá. Las respuestas emocionales y de pensamiento influyen de manera decisiva en la forma como yo también respondo al mismo diagnóstico. Los tratamientos pueden ser diversos, pero hay un aspecto que es importante, y es que conviviendo con la enfermedad no solo significa aceptar la misma, sino reconocer que pueden haber cambios físicos en la imagen corporal. Se puede caer el cabello. ¿Qué cosa hacer? ¿A quién se le cayó el cabello? A mí 2 veces. A usted 2 veces, a usted también. ¿Qué hicieron? Aprendí a tejer gorritos de lana. Muy bien, esa es una buena forma. Y a cubrirse. Ok, usted me compró una pelota. ¿Ya? O sea, son 2 respuestas diferentes. La idea es, si yo de pronto digo, ok, se me está cayendo el cabello, me asusto, me paralizo, y eso de repente va a ser mi respuesta para ese tratamiento que estoy haciendo. Pero si yo comienzo a reconocer, a informarme, a pedir información a mi médico, me va a decir de repente, con este tratamiento vamos a ver si te caen grandes cantidades, si te cae menos, puedes de repente ponerte un gorrito, ponerte una pañoleta, ponerte una peluca, de repente después te va a crecer el cabello, ves que va a crecer de repente de un color distinto, va a ser más bonito, va a ser más grueso, va a ser más firme. Cada uno de nosotros va comenzando a tener y a recibir información que es importante. Si yo voy a presentar cambios a nivel de la piel, pues entonces la idea es que yo comience a reconocer qué voy a cambiar. Estará un poco más seca, me hidrataré la piel, me cuidaré del sol.
Si yo de repente voy a perder cejas o pestañas o mis uñas van a cambiar, pues también me informaré, porque todo eso es en el momento del tratamiento y luego después pasa. Todos los tratamientos no son iguales. Por lo tanto, si yo no le pregunto, no comento con mi médico, entonces no voy a saber exactamente qué me puede pasar a mí. El error más grande está en que si yo conozco a alguien que tiene un diagnóstico en la cola de cualquier lugar, y yo digo, ay, pero yo tengo lo mismo, inconscientemente puedo pensar que todo lo que le pasó a esta persona me puede pasar a mí. Y no es así, porque cada respuesta física, emocional o social es mía y no la de otro. La experiencia y el aprendizaje de la otra persona es de él o de ella. Lo mío empieza conmigo. Por lo tanto, cada uno de los cambios que yo pueda tener a nivel físico, así, específicamente tienen que ver con mi respuesta. Es importante también darnos cuenta, si somos cuidadores, hay que ver qué cosa le afecta al paciente. Por ejemplo, el cuidador tiene que ser muy observador para darse cuenta si a su paciente lo que le va a afectar es alguno de estos cambios físicos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo una paciente a la que era una gimnasta y ha sido incluso campeona regional, y entonces la parte física ha sido una situación muy importante, siempre muy cuidada físicamente porque era parte de su trabajo. Además era docente universitaria de colegio de lo que era educación física. ¿Se imaginan el ir perdiendo ese mismo esquema corporal? No es fácil. La familia tiene que ser así, observadora, tiene que estar atenta para poder ayudarla a que la persona reconozca que esto es temporal. Es mientras hago el tratamiento y luego viene nuevamente mi propia forma de recuperarme. Pero esto es mucho más importante porque me permite tener luego una mejor forma de poder adaptarme a la situación de cambio. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Disculpe, los dos últimos tratamientos que... ok. Por ejemplo, no. Pueden hacerse tratamientos tipo quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Que el médico le va a decir, uno es diagnosticado y yo voy donde el médico. Y yo puedo ver, por ejemplo, tenía 2 pacientes de mama y una paciente, dos amigas muy cercanas que se conocían de muchos años y las dos paradójicamente habían hecho cáncer de mama, pero con un poquito de tiempo de diferencia de 3 meses. Una de ellas, el médico le dijo, mira, tienes que ir a hacerte radioterapia, lo primero. Y a la otra le dijo, tienes que primero hacer tu quimio. Entonces, lógicamente, la segunda dijo, pero ¿por qué yo no me voy a hacer radio? Y es que volvemos a lo mismo. El médico indica si es quimio, si es radio, si es cirugía. De repente aparece otro y dice, no, primero cirugía, luego quimio, de repente después radio, o el médico indica. Pero ellas, ¿por qué lo comento? Porque ellas dos creían la segunda, que como su amiga estaba respondiendo bien a la radio, ella también quería hacer lo mismo. Y no es así. A ella le hace bien tomar, no sé, pues agüita de limón. Entonces yo también voy a tomar agüita de limón porque eso más me va a hacer bien. No. Es qué cosa es bueno para mí de manera directa. ¿Y quién me va a indicar? Mi médico. Cada historia médica, o sea, cada historia en lo que podría ser la historia clínica es propia. O ustedes han visto si el médico agarra, por ejemplo, ahora que recuerdo, mi papá es mellizo. Y siempre que donde se iba a atender, se atendía en el mismo lugar en de salud que su hermana melliza. Y cuando sacaban la historia, porque ellos tenían los nombres parecidos, entonces sus autogenerados eran exactamente iguales. Y un día le trajeron la historia, la doctora comenzó a ver y comenzó a decirle, y en eso, la primera vez que lo conocieron, y dijo, ay señor, pero usted tiene tal y tal cosa. Entonces hubo una frasecita que mi papá no le pareció conocida y le dijo, doctora, pero yo no tengo eso. Y la doctora vio y le dijo, ay, pero, sí, pues no. Acá dice el nombre de mi tía, Clotilde, se llama mi tía, ya falleció. Mi papá es Juan. Entonces, en ese momento dijo, ay, discúlpeme, vayan a traer la historia del señor Juan. Y mi papá por primera vez se dio cuenta que se habían confundido. Fue en otra oportunidad nuevamente
seguro y le volvió a pasar lo mismo. A la tercera vez ya es aprendizaje, dijo: doctora, disculpa, pero me gustaría que se fije si es mi historia o es la de mi hermano, porque eran los mismos autogenerados, o sea, empezaban exactamente igual, porque empiezan con los apellidos, con las fechas de nacimiento y luego los apellidos, o sea, las iniciales. Entonces, si él no hubiera estado atento, le hubieran dado cualquier otra medicación que tomaba la hermana, porque se confundió. ¿Me dejo entender? Entonces, y eso, el médico ve su historia, ve el nombre de Juanita Pérez, y no le puede dar a Juanita Pérez lo que le da a Juanito Pérez, porque Juanito tiene otra historia, así puedan ser hermanos, y así puedan ser mellizos, y así debuten con el mismo diagnóstico. Cada organismo tiene una respuesta diferente. ¿Está bien? Entonces, el cuidado está. Son los dos últimos dice Intervención quirúrgica. Sí. No doctor, entonces. Ok, Hay entonces. cambios físicos. ¿Ah? Los cambios físicos, la baja de peso, Lo que pasa es que cuando uno no sabe, por ejemplo, que tiene todavía un diagnóstico oncológico, muchas veces lo que presenta primero como signos es disminución o baja de peso, de repente en algún momento cansancio, hay signos significativos. Ahora, ¿pero qué sucede? Que por ejemplo hay otros diagnósticos que también presentan el mismo signo. ¿Cuál es? La TBC. Por ejemplo, la TBC, uno de los signos más significativos es también baja de peso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Por ejemplo, tos nocturna, fiebre. Entonces, y de repente alguien que puede tener un cáncer o un enema de pulmón podría presentar también signos o síntomas parecidos. Por lo tanto, miren ambos, o sea, los dos podrían uno decir: ah, perfecto, puede ser una TBC o puede ser un cáncer de pulmón. Sin embargo, ¿quién es el que lo diferencia? No lo va a diferenciar solo el médico mirando, sino hay una placa, pero hay una biopsia. La biopsia determinará finalmente cuál es el diagnóstico preciso. Entonces, la baja de peso, por supuesto que es un signo que siempre hay que estar atentos cuando sucede. O sea, si yo de pronto peso, no sé, pues 60 kilos, y de la noche a la mañana fui perdiendo peso, pero no estaba haciendo casi dieta, de manera significativa, tengo que estar atenta. Entonces, si yo cuido a alguien o yo soy paciente y yo tengo un ritmo de vida casi normal, ¿por qué tendría que perder peso? ¿Por qué uno pierde el apetito? Salvo que uno esté deprimido y comience a tener este tipo de cambios también fisiológicos. Ejercicios. Por ejemplo, una de las cosas que a veces nosotros nos hemos percatado es que las dos pacientes lo que van perdiendo en algún momento es la capacidad funcional física. ¿Por qué? Porque durante el tratamiento que les hacen, así esté, por ejemplo, de repente ambulatorio, normalmente nos hemos acostumbrado a cuidar a nuestro paciente ya que no haga absolutamente nada. Descansa. Y el descansar es: descansa en la cama, no hagas nada, y de pronto nos vamos dando cuenta que vamos perdiendo hasta masa muscular. Y la idea es que el paciente o el cuidador puedan tener una respuesta funcional, musculoesquelética, que pueda favorecerles su desenvolvimiento normal. Entonces, ¿qué son? Ejercicios pequeños y pasivos. Por ejemplo, es como decir, brazos extendidos a lo largo del cuerpo y hombros relajados. ¿Y qué cosa es? Ascender los hombros y bajar los hombros. Hasta sentados lo podemos hacer o no. ¿Sí o no? Ok, ¿cuál es la diferencia? Que si de pronto yo hago uno, no se va a notar. Pero si yo hago 10 repeticiones suaves, ¿qué estoy haciendo? Trabajando esa parte del cuerpo. ¿Y qué me va a ayudar? Yo veía ayer a una paciente y la hija amorosamente le daba, porque tenía 85 años, pero le daba la sopita a la boca. Me parece amorosa la acción, pero la señora está sentada y ella tranquilamente puede ir comiendo la sopita. Es como el niño. Nosotros cuando tenemos un niño pequeño, ¿qué es lo que queremos? Que comience a tener autovalimiento o no. Y todavía a veces no se lleva la
cucharita a la boca, pero le damos una cuchara. Nosotros le damos de comer y el niño no importa, bota un poco de la comida, pero está con su cuchara y comienza a mover y a querer llevarse, ¿cierto o no? Miren la funcionalidad, le enseñamos al niño a que tenga capacidad de poder tener autonomía. ¿Por qué nosotros cuando tenemos a nuestro paciente tenemos que ayudar a que el paciente no pierda esa capacidad? Que pueda él agarrar y comer. Pero hay pacientes que nosotros hemos visto que a veces es cierto, no tienen mucha fuerza porque están en cama. La idea es que el paciente poco a poco pueda ir fortaleciendo cada parte de su cuerpo. Este es el ejercicio 1. Por ejemplo, ustedes mismos en su silla, hagan esto. Levanten. Arriba, suavemente y abajo. ¿Se dan cuenta que trabajan o no? Sí, o sea, levanten suavemente arriba y abajo. A ver, señora Anita, ¿qué pasó? Me han puesto la intratumor. Usted no lo haga si tiene que hacer, no se preocupe. Usted mire y usted mueva lo que pueda mover. Por ejemplo, el 2 que dice, mueva la barbilla, o sea, mueva la barbilla hacia el hombro derecho, como decir esto, y luego mueva la barbilla hacia el hombro izquierdo. Despacio. O sea, si yo hago esto, eso no me ayuda, pero si yo lo que hago es sentar, muevo suavemente hacia el lado derecho, suavemente, regreso al punto medio y muevo suavemente hacia el lado izquierdo, lo que voy a hacer justamente es elongar la zona de los músculos cervicales. Pero si yo hago esto y al final digo que me salga un conejo, eso en lugar de ayudarme, me lastima. ¿Me dejo entender? Ahora, por ejemplo, el 3, mire, dice, baje la cabeza intentando tocar con la barbilla el pecho, incluso suavemente. Si yo hago esto, tampoco me estoy ayudando, pero si yo suavemente y subo la cabeza hacia la posición normal, no dices ahí, llévelo hacia atrás, sino es bajo, y yo quiero incluso cierro los ojos, bajo, choco, luego vuelvo hacia la parte central y hago con eso 10 sesiones. ¿Se dan cuenta cómo cuando estiran los músculos del cuello, cuando regresan se va relajando? Okay. Por ejemplo, ¿cuál es el otro ejercicio que usted debería hacer 10 o 5 repeticiones empezando suavemente, si es paciente o es cuidador? Listo. Elevar los antebrazos al nivel del pecho, conjuntamente uno sobre otro y en ángulo recto. Aproximar las escápulas, paletillas a la columna vertebral. Entonces es, ahí tienen que hacerlo para atrás, acá, ¿no? Y van haciendo el ejercicio y van sintiendo cómo se mueven los músculos, ¿listo? Con los antebrazos a nivel del pecho, en ángulo recto, juntar las palmas de las manos y realizar una fuerza suave. Ahí, presiona. Y se va a dar cuenta suavecito. Mira. Si yo hago así, pero si presione y se va a dar cuenta qué músculos va a trabajar. Separar poco a poco las palmas de las manos y ahí seguir trabajando. Alzar y estirar los brazos al nivel de los hombros, rotar y mover hacia atrás. Ahí está. En sentido contrario. ¿Se dan cuenta? Okay. A veces nosotros subir el brazo igual a la altura del hombro con la mano extendida y rotar la muñeca con delicadeza hacia uno y otro lado. Solo la muñeca, dice con delicadeza. Lo que dice no es mueva la muñeca, no, sino es mueva la muñeca para que uno haga contacto con cada parte de su cuerpo. Y luego hace lo mismo con la otra mano. Alzar los brazos por encima de la cabeza y hacer pequeños giros hacia adelante y hacia atrás con los hombros, o sea, girar. Así, ¿no? O sea, ahí con giros con los hombros. Realizar el gesto de limpiar los cristales, pero con las manos hacia abajo. Y con los codos flexionados en ángulo recto. Como si usted limpiara su mostrador, la mesa,
suavemente. El mismo gesto de limpiar los cristales, pero con las manos hacia arriba y con los codos también flexionados en ángulo recto. Si quiere así, y de repente incluso, claro, si quiere así, como si estuviera limpiando los cristales y el otro era acá abajo, ¿no es cierto? Ok. Y es diferente si yo hago, mire, es diferente si yo hago esto, que ahí no estoy limpiando nada, ahí solamente ¿qué estoy haciendo? A que si yo hago, que si yo hago esto de pronto. Es distinto, porque usted se va a dar cuenta, ok, ¿en qué le va a ayudar? En que normalmente nosotros no nos percatamos de cuáles son las actividades que tenemos. Los brazos extendidos hacia arriba, inclinarnos hacia el lado derecho, y extendidos hacia arriba, inclinarnos hacia el lado izquierdo. Así como cuando cantan la canción, ¿cuál era? Que levanten las manos, algo así, ya está, así, como estuviera bailando, con ritmo, pero con ritmo lento, ¿ya? Mano derecha sobre la cabeza y mano izquierda por detrás de la cintura, y luego invirtiendo los brazos. Realizar estos dos ejercicios alternando, despacio y despacio. Poner las manos entrecruzadas detrás de la nuca e intentar acercar los codos. Eso es. Y así, pero cuando lo hagan despacio, de tal manera que ustedes se percaten de cómo es que van sintiendo la fuerza en cada músculo. Con los brazos estirados por encima de la cabeza, con una toalla o un palo, cogido por los extremos, hacer fuerza suave hacia afuera. O realizar el mismo ejercicio, pero con los brazos estirados hacia abajo. Exacto. Con la misma toalla o con el palo sujetado por los extremos y colocado detrás de la espalda, hacer pequeños movimientos tratando de subir y bajar la toalla. Exacto, muy bien, muy bien. Y por el otro lado, igual, coge por el otro lado y hace exactamente el ejercicio contrario. Ok, por ejemplo, usted que ha hecho casi todos los ejercicios, ¿de qué se ha dado cuenta? Sí. No ha necesitado salir a correr, claro, sí es bueno que el paciente, usted es paciente, pueda moverse, pero suavemente. Lo que pueda es trabajar cada partecita del músculo y luego de repente igual hacer pequeños ejercicios con miembros inferiores, pero suavemente. Otro de los aspectos de repente en el cuidado que tenemos que tener con el paciente y con el cuidador es poder identificar el miedo. ¿Cuáles van a ser las sugerencias? Porque la idea hoy día es que ustedes tengan sugerencias. De frente sugerencias para poder trabajar. Por ejemplo, para trabajar el miedo, la idea es primero identifiquen el miedo a qué. ¿Miedo a qué se puede tener? Alguien decía en algún momento a la muerte. Al miedo que sea, al dolor. Al miedo que yo tenga es comparta sus miedos con su médico o con el equipo interdisciplinario. Es compártanlo. No hay miedo grande ni miedo pequeño que no se pueda decir. No hay miedo ni ninguna emoción ni ningún pensamiento que me dé vergüenza. No me debe dar vergüenza, sino lo que yo tengo que hacer es identificarlo y decirlo. Cuanta más información obtenga de su enfermedad y del diagnóstico, menos miedo va a tener para afrontar mejor su tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo inicialmente solo escucho el nombre y me asusto, pues yo misma estoy bloqueando o poniendo un muro muy alto y lo que no estoy haciendo es encontrar la posibilidad de minimizar el miedo obteniendo más información. La mejor fuente de información siempre va a ser la información directa de la persona que la va a tratar y del equipo que la está tratando. Las otras informaciones, lo único que le ayudan a veces es aumentar los miedos. ¿Por qué? Porque si alguien tuvo tal dolor, tal malestar, yo puedo pensar que voy a tener exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano normalmente se asocia más a las cosas negativas que a las cosas positivas. Asociamos más a veces el sufrimiento que la respuesta adecuada. Estamos más atentos a lo malo que pasa que a lo bueno. Entonces, comunicar sus miedos con sus seres queridos le ayudará a
sentirse mejor. Si yo soy cuidador, lo peor que puedo hacer es decir, tu miedo no tiene sentido, tu miedo es tonto. No, lo que yo hago es escucho y ayudo a la persona a que reconozca si su miedo puede minimizarse con alguna información o cómo puedo trabajar. Entonces es compartirlo, pero para compartirlo primero los identifico. ¿Cuál es otra de las sugerencias que van a ver ustedes que se van a presentar en el paciente y en el cuidador? Es la negación. ¿Cómo trabajar la negación? Ok, primero es comunique su deseo de hablar honestamente. Si usted es cuidador o usted es paciente, dígale a la persona, yo como paciente que me cuida, quiero hablar contigo. Y si yo soy cuidador, quiero hablar contigo, honestamente de lo que está pasando. No tenga miedo de enfrentar la negación a la enfermedad de manera realista. Esto es importante, de manera realista. Nada mejor que reconocer de manera realista lo que está pasando. No olvide que con más comunicación y más comunicación, mejora la relación que tenemos. ¿Por qué? Porque no aprendo a hablar. ¿Saben lo que aprendemos? Es a escuchar. Porque el que escucha va comenzando a manejar mejor la comunicación. La rabia. La rabia, ¿qué sugerimos para trabajar la rabia? ¿Qué se sugiere incluso en el mundo de pronto? Cuando esté más tranquilo, explique lo que siente. Porque si yo estoy con rabia, en ese momento puedo pensar, decir o a veces actuar de manera impulsiva. ¿Cuántas veces hemos dicho algo molesto? Muchas veces. Y hemos terminado diciendo cosas que han lastimado a las personas que queremos. Y a veces el cuidador, no por falta de amor, sino porque se siente tan fastidiado, tan molesto con la situación, no por la persona que ama, sino agarra y dice, pero tú no estás poniendo de tu parte. Y le dice eso al paciente, y en realidad no lo dice por falta de cariño, sino porque está con tanto fastidio, está con tanta rabia, están haciendo tanto esfuerzo y el cuidador siente que él no está poniendo de su parte. La idea es, vamos, tranquilícese y explique realmente lo que usted siente. Porque ¿qué está pasando? ¿Él no está poniendo de su parte? ¿O es que hay algo que está sucediendo que hace que nosotros percibamos esta situación? Pero si yo actúo de manera impulsiva, voy a terminar diciendo algo que puede ser muy doloroso a la persona que quiero, a la persona que cuido. Y no nos olvidemos, el paciente de por sí ya es una persona fuerte. ¿Me dejo entender? Pero si yo siempre le digo a mi paciente, como cuidadora, pero pon de tu parte, pero tienes que ser fuerte, me estoy olvidando de todo lo que están haciendo. Y lo que hago es que la persona, el paciente, sienta que en realidad no es tan buen paciente como quisiera ser. Y hago que se deprima de manera inconsciente. Y empiece su tristeza, su depresión, porque siente que su familia hace todo y él no hace lo suficiente. Y eso es lo que tenemos que tratar de cuidar. Si le supone un gran esfuerzo hablar de la enfermedad, porque soy paciente y me fastidia la situación de enfermedad, o de los sentimientos, porque de repente son muy negativos o catastróficos, la idea es que pueda buscar a otras personas de confianza o acuda a un profesional para que lo ayude y oriente. ¿Por qué? Porque si yo como cuidador me doy cuenta que algo está pasando, cuando amamos a alguien, realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, nos damos cuenta de lo que le pasa. No nos engañen, el padre reconoce en su hijo, la madre en sus hijos, el esposo en la esposa, las tías. Cuando convivimos con alguien nos damos cuenta que algo está pasando. Y si le decimos, ¿qué te pasa? Y no dicen nada, pero sentimos que algo está pasando, igual, en sus consultas con el médico, digámosle al médico, que igual de repente lo derive a la especialista para que él pueda tener una consulta y aperturarse de repente con otra persona. Porque puede que no diga nada y no quiera hablar para no generar de repente tristeza y dolor en las personas que están a cargo de su cuidado.
Y no es bueno quedarnos con los sentimientos dentro, encapsulados, porque al final eso termina dañando. Una entrevista de repente con un psicólogo o con un especialista generará que tenga un espacio terapéutico propio, donde yo puedo decir, sí, tengo rabia, sí, me molesta, sí, pero es mi espacio. Tengo libertad para decir las cosas como realmente sucede, sin que me cuestionen, sin que me confronten de manera negativa, sino más bien tenga mi espacio de apertura. ¿Qué cosa hacer si mi paciente o la familia o el cuidador tiene sentimientos de culpa? Tenemos que cuidar mucho esta parte. ¿Qué cosa es lo que se recoge? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen, bueno, de repente Dios me está castigando. Lo he escuchado. Otros dicen, bueno, en realidad yo debía haberme hecho ver, evaluar hace 1 año, 2 años, 3 años. Decíamos la vez pasada que nos encontramos, porque desde un niño quisiera seguir con expectativas de vida hasta el que tiene 95 años quisiera seguir con expectativas de vida. No es que ya vivió, bueno, ya vivió, no. He escuchado a pacientes de 95 años decirme, yo quiero seguir viviendo. Y he escuchado a niños de 8 años decirme, yo quiero vivir. Entonces, la idea es, yo no puedo decir me enfermé a mis 95, ni me enfermé a mis 8 años, ni a mis 20, ni a los 30, ni a los 60. No. La idea es decir, estoy en este momento, no es ningún castigo, tengo que organizar a mi familia para que me puedan acompañar, no tengo la culpa de lo que está pasando y pueda reforzar más bien la unión y la integración en este momento. Es diferente esa posición, es distinta. ¿Por qué? Porque también hemos visto situaciones en las cuales los padres o las madres o los hijos incluso dicen, me hubiera dado a mí. Dios mío, o sea, ¿por qué a él? De repente lo dice usted, ¿no? O sea, ¿por qué a mi hijo? Me hubiera dado a mí. Lo recuerdo yo en algún momento haber yo pensado cuando era más chica, me hubiera dado a mí esa enfermedad de repente y no a mi mamá. Y uno dice, ¿por qué? O sea, y es como que, Dios mío, o sea, mándamela a mí. Yo no es que pueda ser fuerte, lo que queremos es minimizar el sentimiento de dolor que creemos que tiene la otra persona y no nos damos cuenta que a veces nuestro sentimiento es percibido por la persona que amamos y también sufre. Y ahí es donde aparece la brecha, porque cada quien cuida al otro. O sea, yo cuido de que tú no sufras y el paciente también cuida de que el otro no sufra y al final no se conecta. Porque cada quien sufre por su lado. Y ese es un problema. Sugerencias para poder trabajar la dependencia. Hay personas con las que uno le da gusto conversar. ¿Se han dado cuenta? Ok, a ella recurramos. Y hay personas con las que también rechazamos un poco. En todas las familias hay personas negativas. En todas las familias hay personas que son un poco catastróficas. O hay personas que creen que son muy sinceras, pero dicen, ay, pero te veo más delgado. Y además, yo no sé si alguna vez lo he comentado, pero yo recuerdo a mi mamá una vez le dijeron, ay, estás más delgada. Y mi mamá le dijo a la persona que le hizo este comentario, es que lo que pasa es que estoy haciendo dieta porque ya viene el verano. Y tengo que estar light para poder, pero se fue la visita y me lo comentó, claro, yo quería salir a buscar a la tía que había venido a decirle eso, pero ya no la iba a encontrar, ¿no? Pero me gustó la respuesta de ella, o sea, de pronto bien derechita diciéndole, sí, es que tengo que bajar de peso porque tengo que estar light para el verano. Pero ella me dijo, me veo muy delgada, y yo le dije, no, le digo, no estás muy delgada, lo que pasa es que ahora usas la ropa más ancha para que esté, porque eran polos que había que cambiarle porque transpiraba. Entonces es diferente, pero te ven diferente porque no estás con la ropa de calle, estás con ropa de casa. Pero era como que, mami, te ves muy bien, me dejo entender. Entonces, ¿con quién? Si yo reconozco, yo como cuidadora, como cuidador, reconozco que hay alguien que lejos de ayudar a mi paciente,
me lo quiere bajonear un poco porque ella tiene problemas, vamos, es como que está descansando. Mañana la llamas, mañana la visitas. Me dejo entender, o si no explicarle y decirle, mira, es importante y nos han recomendado que todo lo que tratemos de conversar con ella tiene que estar en función, no de la esperanza realista, sí, no, sino es que recordemos lo que hemos vivido, ¿te acuerdas cuando fuimos al campo, a la playa, te acuerdas de fulano, te acuerdas, me he encontrado con vengano? Momentos que puedan ser gratificantes e importantes. Y nosotros, los cuidadores, tenemos que identificar a esas personas que son esas motivadoras natas. Esas personas que son afectuosas por naturaleza y que de repente cuando nos ven nos abrazan, esas personas nos van transmitiendo incluso hasta ese calor que necesitamos. Eso. Si yo soy paciente y soy consciente, lo puedo buscar, pero si yo soy cuidador, ayudo a mi paciente de esa manera. Aislamiento, sugerencia. Una de las cosas que hemos reconocido es que el paciente se aísla, o a veces el familiar también, sí, pero el familiar no se aísla de su paciente, el familiar se aísla en su centro de trabajo, o a veces lo que hace se aísla un poquito porque como tiene tanta pena no quiere que la gente le pregunte por la mamá o por la esposa o por la suegra o por el hijo, o sea, lo que queremos es un poco guardar la información. Pero si es mi paciente, puede suavizar la situación transmitiendo a quienes le rodea, si fuera paciente, su deseo de hablar del tema en otro momento. Pero si yo soy cuidador, no solamente voy a respetar el momento en el que quiera estar solo, sino lo que tengo que ayudar es a que él pueda reconocer si se está aislando o él lo que quiere es descansar, que es totalmente distinto. O sea, es como decir, quiero descansar un poquito porque estoy cansado o cansada, y otra cosa es, no quiero ver a nadie. Es diferente. Si yo me aíslo, eso va muy de la mano con la depresión. Yo tengo que estar atento porque yo me voy aislando y sin querer me estoy deprimiendo. Y eso no nos ayuda porque ya comentábamos, la depresión finalmente, cuando aparecen sentimientos de tristeza, baja el apetito, entonces se dan cuenta, no es que la depresión es la que finalmente no es la enfermedad la que me hace más daño, son estas otras respuestas emocionales las que hacen que mi sistema inmunológico baje porque ya no tengo ganas de comer, ya no duermo bien, ya me voy aislando, ya me vuelvo más fatalista, ya tengo incertidumbre, soy más negativo. Ya mi tratamiento no lo hago con la misma expectativa de antes. O sea, no es la enfermedad, son lo que se correlaciona al costado. Entonces la idea es que, supongamos que el paciente diga, y eso es consejo para el cuidador, supongamos que el paciente diga, no, estoy bien, pero ya nos hemos dado cuenta de que presenta estas características. Pero si uno voluntariamente se aísla, porque en mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta visitar, ni me gusta que me visiten. Ya. O sea, hablo por teléfono, sí, horrores. Ya. Pero no me gusta que me visiten. O sea, no me gusta. Y no me gusta visitar. Será porque, bueno, recibir a alguien siempre es un trajín de atender y esas cosas. Pero yo no quiero que me visiten. Sí, pero ahí no estamos hablando de un aislamiento completo. Usted me dice, pero hablo horrores. Sí, un aislamiento es aislarme completamente de todo. O sea, ni siquiera comunicarme, que es como que yo un poco me salí de la manera cotidiana que siempre he tenido de relacionarme con mis amigas, con mis vecinas, y no quiero saber absolutamente de nadie para que no me pregunten absolutamente lo que me está pasando. ¿Qué pasa si yo soy paciente y no me doy cuenta? Escucho, pregunto y entiendo. No pregunto, no. Primero me callo y escucho. Primero escucho, después de escuchar recién pregunto y después yo misma veo si es que he entendido. Esa es la regla de la comunicación para el paciente y para el cuidador. Si no entendí, entonces ¿qué hago? Vuelvo a escuchar, vuelvo a preguntar hasta que yo sienta que he entendido. Esto es importante que reconozcan. ¿Por qué? Porque si no ha entendido alguna explicación, vamos a preguntar de nuevo. Preguntemos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos algo y luego otra persona nos pregunta, terminamos dando otra información que no corresponde. Y al no corresponder, lo que hacemos es, de repente, generar un temor en otras personas cuando era una situación fácilmente manejable.
Si antes de la visita con su médico le surgen problemas, anótelos y hágalos en el momento oportuno durante su consulta. Ok, pero ¿por qué me habrá parecido esto acá? Anótelo. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, yo alguna vez he ido, yo como paciente acompañando a mi papá, y de pronto uno dice, vamos a preguntarle por esto también. Y uno está conversando y termina hablando del otro problema y se olvidó de lo otro. Pero si yo tengo mi agendita, esto y esto, entonces doctor, le pasó esto, más esto, y anoté, me va a facilitar. Comience preguntando las dudas que más le preocupan, sobre todo porque a veces los tiempos pueden ser más, no sé, depende del tiempo del médico, pero es lo que más le preocupa, lo que ha generado ahí una situación constante de una preocupación. No hay que tener miedo ni vergüenza a la hora de preguntar las veces que sean necesarias. No hay que pensar que por qué voy a hacer, por ejemplo, yo tuve una vez una pareja de paciente, el paciente era varón, pero la que me consultó fue la esposa. Me dijo, mira, ellos siempre habían tenido intimidad con su esposo, pero él le daba vergüenza preguntarme por un tema, y le daba vergüenza preguntarle porque la doctora era una oncóloga mujer, y entonces ella al preguntarme por un tema muy de ellos, le dije, mira, no tendría por qué preocuparte, lo que vamos a hacer es, voy a comentar a la oncóloga, pero sobre todo el urólogo, que es el que lo había operado. Y de acuerdo a eso, la idea es que tú le digas a tu esposo que haga la pregunta abiertamente. Yo hice toda la gestión para que pudieran ellos absolver la duda del paciente de manera correcta. O sea, sí es importante sacar, cada uno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene con sus médicos. En sus experiencias, por ejemplo, no sé, si yo voy a un lugar, yo sé que me van a dar 10 minutos. Si voy a otro lugar, sé que de repente me dan 15. Si voy a otro lugar, de repente sé que me dan media hora. Entonces, yo tengo que ser consciente de que cada de repente lugar al que puedo haber ido en mi experiencia no es exactamente igual. Y yo puedo preguntar para que yo aproveche y le saque el máximo de jugo, como quien dice, a esa consulta para sobre todo absolver mis dudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de preguntar al doctor de repente de dónde es y que me cuente un poco su historia que puede ser relajante para él, escucho, pregunto y entiendo. Esto es importante. Entonces, identifique entonces, vamos a ir avanzando, si hay desesperanza. Ya no hay nada que hacer, identifique. Para que consulte a su médico. Identifique si hay tristeza excesiva, si hay pérdida de interés en las actividades habituales, si hay deseo constante de aislarse socialmente. O sea, no es de pronto no visitar por el trajín, sino es aislarme y no conversar con nadie. Si hay alteraciones del sueño, si hay facilidad de ser irritable, si como paciente o como cuidador rápidamente me irrito o me fastidio, si hay falta de interés sexual incluso, que no es lo mismo que de repente el médico indique no debe de tener intimidad sexual de repente durante este tiempo, es totalmente distinta. La indicación que del médico es totalmente específica para cada diagnóstico y para cada paciente. No es lo mismo falta de interés propio sin tener una, de repente sin que me hayan indicado médicamente de manera terapéutica. Si hay abuso de drogas o de alcohol, o sea, hay dependencia con sustancias psicoactivas, y si hay sentimiento de culpa. Identifíquelos como paciente o como cuidador para poder buscar la atención. Cuando decida hacerlo para comunicar mi situación con otras personas, entonces, ¿qué es? Comparta los sentimientos con las personas con las que usted considere importantes. Con la esposa, con el familiar, con el amigo, con quien usted quiera, pero nunca se quede con lo que usted siente o piensa para sí mismo. No intente llevar solo y en silencio la enfermedad si soy paciente, no intentemos llevar solo la situación si soy cuidador.